Padre misericordioso, por permitirnos estar esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes y los ausentes también. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo y Maestro Jesús. Que así sea, Señor. Que así sea. Muchísimas gracias, Charito. Un Y gusto, bueno, Pepito. estamos también transmitiendo en este momento hacia Facebook Live al mismo tiempo que a Zoom. Y bueno, les damos las buenas noches, queridos hermanos, buenas noches a todos, y le damos las gracias por acompañarnos todas las semanas. Semana a semana nosotros tratamos de traerles temas de interés para mejorar en nuestras vidas y tener equilibrio, armonía y paz, ¿no? Que es lo que todos deseamos, ¿no? Estamos en septiembre amarillo, habrán leído ustedes en alguna parte. El color de amarillo se refiere pues a enfocarnos en la vida, ¿no? En la vida del ser humano. Y algo contrario a ello es el suicidio, que realmente es un problema global a nivel mundial. Eh, Vamos a despejar algunas dudas, tener algunos conocimientos, tratando de que sean conocimientos holísticos, ¿no? No solamente enfocados en un punto específico, sino una visión global del suicidio y enfocarnos así en diversos puntos para tener un conocimiento más claro y poder también ayudar a algunas personas que pudieran estar en este riesgo, ¿no? Le damos las buenas noches, está en nombre de Camino de Amor y les agradecemos desde ya que nos acompañen. Bueno, vamos a empezar con el tema, ¿no? El suicidio, ¿no? En términos generales podríamos decir que el suicidio pues es una infracción a la ley moral, ¿no? O a la ley divina, a una ley divina, una infracción contra Dios, ¿no? Por lo tanto, aquel que comete una infracción, como en alguien que viola la ley, incluso la ley humana, tiene que expiar o pagar la falta cometida, ¿no? En este caso deberá expiar ese desequilibrio, ¿no? Que se provocó a sí mismo, y no solamente a sí mismo, sino a los que están en su entorno familiar, amical, en su entorno eh, terrenal y también espiritual, ¿no? Entonces es ir contra las leyes de Dios, ¿no? Entonces eso tiene una consecuencia. Acuérdense que nada que hagamos queda transparente, todo tiene una consecuencia. En términos generales, ¿qué podríamos decir que es el suicidio? Bueno, el suicidio vendría a ser el terminar de voluntad propia con, con la vida, ¿no? Con nuestra vida. O sea, voluntariamente acabar con nuestra vida. Eso es lo que conocemos todos, ¿no? Pero hay un problemita, hay un tema ahí que hay que especificar. Con la propia vida, dice. Pero el tema que es la vida no es el cuerpo que tengo, no es mío, es un préstamo que Dios me da, ¿no? Por lo tanto, no tenemos derecho a disponer de esta vida, pues solamente a Dios le corresponde, ¿sí? Dios nos posibilita la oportunidad de encarnarnos en esta existencia, en el planeta Tierra, en el país donde estemos, en la ciudad donde estemos, por algo, para evolucionar, para ser mejores, ¿no? Y nosotros estamos negándonos a esa posibilidad, ¿no? Es como si alguien nos invita a almorzar, digamos, nos sienta a su mesa, nos trae un platillo que primorosamente ha preparado con mucho cariño para nosotros, y nosotros lo que hacemos con el platillo es botarlo al suelo. Es algo similar, ¿no? Es algo similar, ¿no? Por lo tanto, el suicidio es una transgresión a la ley de Dios, a la ley divina. Esto está en el libro de los Espíritus, en la pregunta 944.
Bueno, además de lo que hemos comentado, podemos hablar de dos tipos de suicidio, digamos, ¿no? El suicidio voluntario, el suicidio, o llamado suicidio directo, en el cual aquel que lo comete lo hace por una decisión consciente o deliberada, es decir, planifica y dice, me voy a matar de esta manera, tal día, tal hora, en tal sitio, de tal forma. Eso es voluntario o directo. Pero también hay otro tipo, que es el llamado suicidio involuntario o indirecto, que ocurre de manera inconsciente por desequilibrios psicológicos, por uso de drogas, no solamente drogas ilegales, sino drogas también socialmente aceptadas, ¿no? ¿Qué pensaríamos, por ejemplo, de un neumólogo o de un doctor en medicina que sabe y conoce que la nicotina, el humo del cigarro, hace daño a los pulmones y él fuma? ¿No es cierto? ¿Qué está haciendo ahí? En realidad, si sabe que el humo del cigarrillo produce enfermedades en los pulmones y hasta cáncer inclusive, ¿no? Entonces, está cometiendo un suicidio involuntario, ¿no? Aquellos que abusan de drogas, por ejemplo, el alcohol, que es aceptado en la sociedad, pero abusan de su consumo, ¿no? También están haciendo daño a su cuerpo, ¿no? O inclusive las comidas, ¿no? Sabemos que por A o B motivos algunas comidas nos caen mal o nos hacen daño, pero insistimos, ¿no? Insistimos en comer, ¿no? Pero señor, no coma usted con tanta grasa o con tanto condimento, o no coma ají, o no coma tal tipo de comida, pero yo insisto, ¿no? Insisto y lo hago todos los días. Entonces, me estoy suicidando involuntariamente, ¿no? Pero también no deja de ser un suicidio. En términos generales, ¿por qué se suicidan las personas? ¿Cuáles son las causas por las cuales se suicidan? ¿Mm? Y nos dicen que hay muchísimos motivos, muchas causales. Sin embargo, los más comunes son aquellos que se derivan del descontento. O sea, viene a decir la tristeza, ¿no? La tristeza. O sea, si no está contento, está triste. Las dificultades o contratiempos y las decepciones, ¿no? Puso todo su amor, toda su confianza, toda su fidelidad en algo, en alguien, y sufre una decepción. Y se le acaba la vida a la persona. Ya dice, ¿para qué voy a vivir si tal persona era para mí lo máximo y me ha decepcionado? Entonces, ya como que le pierde, pues, interés a la vida, ¿no? Pero todas estas cosas constituyen lo que se llama la cobardía moral, ¿no? Porque, ¿qué nos dicen, no? Ante los problemas, que estamos en un planeta que no es, pues, un paraíso, vamos a tener problemas todos, ¿no? Empezando por enfermedades, empezando por ingratitudes, ¿no? Decepciones. Claro que las vamos a tener. ¿Por qué? Porque las otras personas, así como nosotros no somos perfectos, tampoco las otras personas lo son. Entonces pueden equivocarse, ¿no? Entonces, si yo no entiendo eso y actúo de una manera equivocada, estoy siendo un cobarde moral. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio según el Espiritismo. También otras causales podría ser la ociosidad, la falta de fe y el hartazgo o saciedad, ¿no? Esto está en el libro de los Espíritus. Ociosidad, no tengo un norte en mi vida, estoy solamente cumpliendo cosas básicas, ¿no? Comer, dormir, de vez en cuando bañarme, qué sé yo, y no tengo más aliciente para vivir, ¿no? Tampoco, como dice acá, falta de fe. No entiendo la vida espiritual y tampoco estoy muy convencido de que existe Dios. Y si algo de convencimiento tengo, no lo tengo muy claro, ¿no? Y por otro lado también está la saciedad, ¿no? Quiere decir que
tengo todo, pero no tengo norte en mi vida. O sea, las cosas materiales nos van a saciar, nos van a hartar, ¿sí? Porque la vida no, el objetivo de la vida no es llenarnos de cosas, ¿no? Por más que me guste, por decirles algo, ¿ya? Los celulares, ¿no? Me gustan los celulares. Me esfuerzo y me compro un celular más caro, ¿no? Pero yo quiero el otro que va a salir después, ¿no? Si así, compro y compro, pero eso no es un objetivo de vida, ¿no? Estaré contento, pues, el primer día que lo compré, pero después ya pierdo el interés, ¿no? Entonces, miren todas estas causales que pueden empujar, hay muchas, ¿no? Pero las más comunes son estas, ¿no? Para empujar a una persona a pensar en una decisión de esa naturaleza. La depresión es una condición también que ayuda mucho, es como decir el caldo de cultivo para estos pensamientos equivocados en quitarse la vida, ¿no? Nos dice que la patología más común en el acto suicida es la depresión. Es la más común de todas. O sea, ¿qué cosa es la depresión? La depresión es un estado de... La tristeza en principio es una emoción normal y natural en el ser humano. Pero si la tristeza se hace patológica y profunda, repetitiva, está ahí, que no, digamos, no hay otra opción, solamente tristeza profunda, se convierte en una patología que se llama depresión, ¿no? Entonces, lo cual ya es más grave y nos abre las puertas a este tipo de equivocaciones, ¿no? La psicología moderna habla de la biografía del sujeto, ¿no? Llama, digamos, a eso, a una acumulación de factores diversos que conforman la vida de una persona. Por ejemplo, de orden ambiental, es decir, dónde vive esa persona, dónde está, dónde radica, dónde se mueve, cultural, ¿no? En qué grado de cultura tiene, en qué medio se mueve, biológico también, que pueda tener alguna predisposición en su organismo o alguna enfermedad, psicológico también, su forma de enfrentar las cosas o alguna dolencia psicológica también, y político, ¿no? Fanatismos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso es complejo, como pueden ver, no es como un resfriado que uno va y toma una medicina simple y espera la recuperación gradual y sabe que se va a recuperar, ¿no? Esto no. Entonces, el intento ya de suicidio viene a ser la consumación, ¿no? De este estado de perturbación, pero más que todo es un indicador, ¿no? O sea, si alguien se quiere suicidar y falla, es un indicador de un problema más grave, ¿no? Y que hay un desequilibrio, un sufrimiento mayor, ¿no? Y lo que quiere decir ese intento de suicidio es como que, mírenme, ayúdenme, ¿no? Estoy gritando y como ya no sé qué hacer, cómo pedir ayuda, intento suicidarme. Es una consecuencia de una historia de vida con eventos negativos, vulnerabilidades y dificultades que condicionan un final trágico, ¿no? O sea, son estas condiciones que van, si no estamos preparados, no estamos conscientes de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ver la vida, vamos a caer, como decía la lectura desde el comienzo, ¿no? No es casualidad que haya salido esa lectura, ¿no? Si caemos en esta frecuencia, vamos a ir hacia la equivocación. También no debemos descartar la obsesión espiritual. Sabemos que el mundo espiritual es real y que, por no decirlo menos, en nuestras vidas, en nuestras existencias anteriores, de hecho,
completamente seguro que hemos tenido algún adversario. Y si ese adversario es de naturaleza inferior y, digamos, quiere vengarse de nosotros, y si nos encuentra, nos va a impulsar a que cometamos este acto para después vernos sufrir y también sufriremos más después, ¿no? Entonces, las obsesiones son cosas que suceden, no son fantasías, ¿no? Y son causas que pueden motivar el suicidio, ¿no? ¿Qué dice la visión espírita al respecto? Dice que lo que está condicionando a la persona al suicidio es básicamente la pérdida del sentido de la vida y del placer por la vida, ¿no? Sintiéndose la persona ansiosa y desadaptada, ¿no? Y al estar ansiosa, quiere solucionar de una manera rápida ese dolor, esa incomodidad, esa situación extraña que tiene en su ser, ¿no? En su vida, ¿no? Pérdida de sentido y de placer por la vida. No siente alegría de vivir, ¿no? No le encuentra sentido a la vida y quiere solucionar de una manera rápida. Dice, ¿no? Si estoy sufriendo acá, si todo está, ya no tengo ninguna esperanza, entonces mejor acabo con esto, pues, ¿no? Eso es lo que piensan, ¿no? Y eso es rápido, y ya paro de sufrir, ¿no? Entonces acabo. Pero ese es el error que cometen, ¿no? Entonces es una fragilidad humana ese suicidio, ¿no? Una debilidad, algo que va contrario a la fortaleza del ser, ¿no? Y obviamente es un estado de desequilibrio, porque nadie en su sano juicio piensa en quitarse la vida, ¿no? ¿Sí? Y esta persona no entiende que todas las vicisitudes, todos los problemas, todas las cosas, todas tienen la posibilidad de resolverse. Y ningún problema es para siempre. Siempre hay una solución y siempre las cosas son temporales. Como dice Chico, ¿no? Chico Xavier. Todo pasa. Pasa lo bueno, pasa lo malo. Lo único eterno es Dios, ¿no? Y entender esto, que la vida continúa después de la muerte. O sea, lo que estamos haciendo es acabar con nuestro cuerpo, pero nuestra esencia, que somos espíritu, continúa. O sea, no estamos logrando el objetivo. El objetivo es quitarnos la vida. Pero lo único que estamos haciendo es quitar la vida del cuerpo, pero nuestro espíritu continúa, ¿no? Y la visión de la doctrina espírita es diferente de otras propuestas, ya sean religiosas, científicas o filosóficas, porque la doctrina espírita nos presenta las pruebas de la existencia y supervivencia del espíritu. Nos prueba que el espíritu existe y que continúa viviendo después de la muerte del cuerpo. Entonces, a través, por ejemplo, de la mediunidad, ¿no? La comunicación con los espíritus, cuando estos se manifiestan, nos apoyan, nos dan un valioso servicio a nosotros, a las personas encarnadas, porque nos cuentan de sus aflicciones y sinsabores de los que se suicidaron y que al llegar al plano espiritual se dan cuenta que siguen vivos y con su cuerpo espiritual o llamado perispíritu deformado energéticamente por la actitud equivocada de quitarse la vida. Entonces, acá hay algo interesante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Estos testimonios de los espíritus, hay muchos libros al respecto, pero se recomienda altamente la segunda parte del libro El cielo y el infierno, y el libro también Memorias de un suicida, de Ivonne Pereira, ¿no? Y El cielo y el infierno, Allan Kardec, donde los mismos espíritus cuentan sus sinsabores
en el plano espiritual luego de haber cometido suicidio. Hay un capítulo ahí que habla exclusivamente de los espíritus suicidas, para que tengamos una idea de la triste situación en que se encuentran después de haber quebrantado la ley divina al quitarse la vida, ¿no? Entonces, esa es una enseñanza, ¿no? Para todos, y sería fabuloso que todas las personas tuvieran esa información, ¿no? Es como advertirnos, ¿no? Ni se te ocurra hacer esto porque te va a pasar esto, ¿no? Entonces, mejor nos cuidamos y no lo hacemos, porque y en la experiencia dice que si lo haces te va a ir mal, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no? La vida del espíritu es dada por Dios, por lo tanto, no puede ser destruida. Nuestros espíritus son inmortales. Morirá el cuerpo, pero el espíritu es inmortal, ¿no? El cuerpo, como dice, se desintegra, pero miren esto, qué horroroso y triste a la vez, ¿no? El espíritu del suicida acompaña la descomposición de su cuerpo, perturbado y arrepentido, frustrado y fracasado por la realidad espiritual temporalmente desconocida, pero vivida previamente. Claro, él cree acabar con todo, pero se da cuenta que sigue atado a ese cadáver, el cadáver se va descomponiendo y él no sabe qué pasa porque se siente vivo, pero ve su cuerpo muerto, entonces no entiende y está totalmente perturbado, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco, ahora que entendemos este panorama, vamos a revisar las consecuencias del suicidio, ¿no? Las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Como decíamos, ¿no? No solamente es un tema personal, sino también es una, como dice acá, una tragedia familiar, ¿no? Porque en medio de una familia, si hay un suicidio, se conmociona toda la familia, no es que solamente el suicida, ¿no? Toda la familia se conmociona. Y al conmocionarse toda la familia, ya constituye un problema de salud pública, ¿sí? Entonces, los que sobreviven al suicida, todos los amigos y familiares del suicida van a experimentar diferentes situaciones. Por ejemplo, abatimiento, ¿no? Van a estar abatidos totalmente, ¿no? Tratando de entender por qué lo hizo, por qué tomó esa decisión, ¿no? Vergüenza, porque en muchos casos tratan de ocultar por ejemplo, ¿no? Si los padres se les suicida el hijo o la hija, tratan de ocultar para que la gente no opine que, uy, estos padres han sido malos padres, por eso empujaron a la hija al suicidio. Entonces tratan de ocultarlo y sienten vergüenza, ¿no? Sienten remordimiento, culpa, ¿no? Uy, ¿qué cosa habré hecho para que él tome o ella tome esa decisión, ¿no? De repente por lo que peleamos la última noche, él tomó esa decisión, qué sé yo, y todos esos pensamientos quedan, ¿no? Tristeza, obviamente, ¿no? Por el ser querido que tomó esa decisión, ¿no? O a veces cólera también, ¿no? Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿O por qué no hice yo tal cosa para evitarlo? ¿Por qué no me di cuenta? Etcétera, ¿no? Y muchas veces también arrepentimiento de no haber actuado de una u otra manera y falta de esperanza, ¿no? Y todo esto grabado según las creencias que puedan tener, ¿no? Porque de repente son personas que no creen en el espíritu y el sufrimiento pues ahí es mayor, ¿no? O tienen tal o cual religión o creencia, entonces también eso influye en la óptica, ¿no? De esta situación. Entonces, siempre van a quedar dudas sobre la verdadera razón que empujó a que esta persona se suicide. Siempre van a quedar dudas. ¿Por qué lo hizo? Si no creo que lo haya hecho por esta discusión que tuvimos. O habrá tenido
una decepción amorosa. ¿Qué habrá pasado, no? Entonces están ahí las dudas ahí comiendo el cerebro de las personas, ¿no? De los familiares, los amigos. Si bien es cierto, es algo temporal, pero es sumamente doloroso, ¿no? Entonces, los sobrevivientes, familiares, amigos de los suicidas, quedan en un desequilibrio, ¿no? Quienes tienen una relación cercana con el suicida tienen, miren, un alto factor de riesgo de desequilibrio psicológico y recurren a la misma medida porque no soportan la culpa, la pena, se arrepienten, ¿no? Entonces, estas personas normalmente requieren también igual o más cuidado y estarlos cuidando ahí todo el tiempo para que no opten por una decisión así fatal de esa naturaleza, ¿no? Quedan perturbados, obviamente, ¿no? Quedan perturbados. Entonces, miren, no solamente es el problema para el suicida, sino también para el entorno que deja, ¿no? Familia, ¿no? Que se culpan, ¿no? Los padres, la pareja, ¿no? ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré hecho yo para que... ¿Por qué de repente le faltó que yo le dé cariño, que le dé un abrazo, para entenderlo, hablarle? No sé, ¿no? Entonces se crea toda esta situación. ¿Y qué pasa cuando llega el suicida al plano espiritual? Ese también es un tema, ¿no? La doctrina espírita nos enseña que cuando el suicida llega al plano espiritual, llega pues antes de tiempo. Porque si la persona estaba programada para que viva, por decir algo, ¿no? 85 años y se suicida a los 50, está llegando 35 años antes, ¿no? Entonces hay una perturbación también, ¿no? Eso le genera sensaciones, dicen, muy dolorosas por la sorpresa, las sensaciones y situaciones de sorpresa ante los acontecimientos supremos e irremediables. Se da cuenta que la vida continúa, sin embargo, para él es terrible ver todo ese panorama, ¿no? Como él no está debidamente preparado para llegar al plano espiritual, la situación tan imprevista, tan violenta, le trae amargas y terribles emociones. Probablemente a esas alturas ya se esté arrepintiendo de haber tomado esa decisión. Se esté arrepintiendo, sintiendo pena, sintiendo desesperación por ver a su gente, a su familia, a sus amigos que tanto ama y quiere, cómo han quedado, ¿no? Entonces, su primera desilusión es darse cuenta de que la muerte no existe, ¿no? Que luego viene una serie de tormentos asociados a esta situación que él tomó, ¿no? Él tomó, ¿sí? Entonces, miren todos estos factores, imaginen un shock, ¿no? Darse cuenta de todo lo que pasa, quiere acabar con su vida y su primera sorpresa es darse cuenta que sigue vivo, ¿no? Que fue algo vano lo que hizo. Además trae como consecuencias también padecimientos físicos, ¿sí? Claro, o sea, el suicida sigue sintiendo los dolores físicos del momento final en que dejó la tierra. Pero ¿cómo? Si él ya no tiene cuerpo. No tiene cuerpo, es cierto, pero tiene su cuerpo espiritual, el periespíritu, donde están impregnadas todas las sensaciones, recuerdos y toda la parte inteligente del ser, ¿no? Entonces, está ahí grabado el dolor, ¿no? Sienten las impresiones, y no solamente las sienten un día, una hora, sino años y años, años y años. Si, por ejemplo, si se suicidó con veneno, ¿no?
ese veneno, a la hora que ingresa al estómago, destroza pues los intestinos, y eso debe ser un dolor horrible, ¿no? Ese dolor lo experimentan en forma continua años y años. Si se tiró un balazo en la cabeza, la perforación del cerebro por la bala la estará repitiendo ese momento, ese dolor, años de años. Si se tiró bajo las llantas de un camión, de un auto, va a sentir las ruedas y el peso del auto encima de su cuerpo años de años, ¿no? Y si se ahogó, se tiró a un acantilado, igual, ¿no? Va a sentir esa sensación de ahogarse, ¿no? O si se ahorcó, qué sé yo, ¿no? Sea cual sea la forma como tomó esta infausta decisión, la va a continuar sintiendo por mucho tiempo, ¿no? Más aún, él sigue viendo el cadáver, cómo se va descomponiendo de a pocos. Su cadáver, su cuerpo. El suicidio, en realidad, muchos equivocadamente dicen, ¿no? Para quitarte la vida tienes que ser valiente, ¿no? Para poder matarte, porque no es fácil. Se supone que el ser humano tiene el instinto de conservación, ¿no? Que le impide, pues, desear la muerte. Sin embargo, es un falso heroísmo, como dice acá, ¿no? O sea, porque trata de escapar de las cosas que tiene que resolver en la vida, de los problemas que tiene que solucionar, de los momentos difíciles que tiene que resolver, etcétera, ¿no? Y entra en un estado de rebeldía, negando la ley de amor de Dios, ¿no? Y sin embargo, la justicia divina siempre tiene misericordia. Por más malo, por más equivocado que esté el ser humano, Dios siempre nos va a dar una nueva oportunidad. Eso no quiere decir que va a borrar todos nuestros errores. Tendremos que pagarlos, pero nos da la oportunidad de hacerlo. Porque hay algunas creencias religiosas que dicen que el suicida se va al infierno y ahí se queda para siempre, ¿no? Eso es falso, porque eso se pone en contraposición, niega la justicia y el amor de Dios, ¿no? Dios siempre nos va a dar la oportunidad. Una de esas formas de darnos la oportunidad es a través de la reencarnación, ¿no? El suicida, cuando reencarna, debido al daño que se hizo, va a traer como herencia esos signos en su nuevo cuerpo físico. Va a traer es como una cicatriz, ¿no? Algo que impactó, impresionó su perispíritu, y a la hora que reencarna, eso se va a reflejar en el cuerpo. Sabemos que los traumas de vidas anteriores pueden reflejarse en la vida actual también, ¿no? Entonces, esto no nos extraña. Sus actos de desequilibrio emocional imprimen en el vehículo somático, o sea, el cuerpo, deformidades, ¿no? Personas que vienen con deformidades, deficiencias o psicopatías, lo cual es un desafío, ¿no? Que va a exigir de la persona que reencarne con herencia de suicidio un esfuerzo adicional para su reequilibrio emocional, psicológico y espiritual, ¿no? Es una prueba, porque muchos vienen con la tendencia a nuevamente repetir, ¿no? Entonces la sabiduría divina provee de diversos mecanismos, ¿no? Para poder poner a prueba al ser que pueda superar este desequilibrio que cometió, ¿no? Aquellos que los reciben como hijos probablemente tuvieron algún vínculo espiritual con él, que ahora regresa como lección y aprendizaje, ¿no? Entonces, no sabemos, de repente un hijo nos toca con una herencia de haberse suicidado en una existencia anterior. Entonces,
y que nosotros de alguna manera tuvimos algo que ver con él o con la decisión. Entonces, tenemos que ayudarlo, encaminarlo, darle amor, darle guía, que se eduque, que se forme, para que pueda superar esta situación complicada, ¿no? Inclusive vienen, como decía, con deformaciones, ¿no? Problemas, hay veces físicos, ¿no? Bueno, vamos a identificar cuáles son los factores de riesgo para el suicidio. Factores de riesgo de suicidio. Los principales, porque son más, ¿no? Son de naturaleza biológica, ¿no? Por ejemplo, trastornos mentales orgánicos. Hay personas que por algún tema en el sistema neurológico se refleja eso, se traduce en trastornos mentales. Entonces, una persona con trastornos mentales está pues frágil ante una situación de esa naturaleza, ¿no? De naturaleza psicológica también, ¿no? Hay trastornos psiquiátricos y también ya hablamos un poco de la depresión y esquizofrenia, que la esquizofrenia sabemos que en alto porcentaje también es producto de obsesiones espirituales, ¿no? Entonces, es una combinación acá psicológica y espiritual también, ¿no? Sociológica, ¿no? Por ejemplo, enfrentamientos, peleas, violencias en la familia, en la sociedad, se juntan con personas que consumen alcohol, caen en el alcoholismo, y eso también genera pues estados de, digamos, donde la conciencia y la razón están alterados, ¿no? Y en una situación de esa naturaleza ustedes saben que el alcohol trae muchas desgracias, hay veces crímenes, hay veces suicidios, hay veces accidentes fatales, etcétera, ¿no? Entonces, este también es un factor de riesgo, ¿no? De naturaleza económica también, ¿no? Está muy próspero, muy bien, y sufre de un momento a otro una pérdida de un trabajo y está acostumbrado a un nivel de vida, de gasto, y sin ese trabajo y no consigue trabajo, entonces puede caer pues en una crisis financiera y al no ver posibilidades de recuperar su patrimonio o sus ingresos, cae en una situación de riesgo de esa naturaleza, ¿no? Trastornos mentales, ¿no? Y miren, un detalle importante, la mayoría de las personas que se suicidaron tienen un trastorno mental que puede ser diagnosticable. Y la conducta suicida es más frecuente en pacientes psiquiátricos también, ¿no? Entonces hay un foco de atención que puede ser dado en este tipo de personas. Sin embargo, la mayoría de ellos no busca un profesional de la salud mental. Bueno, en nuestros países de Latinoamérica podemos decir, bueno, de repente pues alguien tiene plata para irse a curar de una úlcera, ¿no? Un mal físico, pero ir al psiquiatra no le dan el peso que necesita, o al psicólogo, y normalmente no hay los recursos para ir a un profesional de la salud mental, ¿no? Más aún dice, en lugares donde sí, pues hay el dinero, pero no le dan la importancia tampoco, como en los países desarrollados, ¿no? Entonces es una adicional de riesgo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la mayoría de las personas que suicidas transmiten sus ideas e intenciones de suicidarse. O sea, no se quedan callados, de alguna manera lo expresan, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Estar atentos ahí, ¿no? A menudo dan señales y hacen comentarios similares a estos, ¿no? Ya no sirvo para nada, ¿no? No sirvo para nada, ya mejor me muero, dicen, ¿no? Ya para qué vivir, ya quiero morirme, ya. Este trabajo que he perdido, o esta persona que me ha decepcionado, que me ha sido infiel, ya no voy a conseguir otra pareja, otra persona, la vida no vale nada,
¿no? O sea, ese tipo de pensamientos, ¿no? Y son en realidad pedidos de ayuda, ¿no? Como es llamar la atención para que alguien se acerque a ellos con el sentimiento de caridad cristiana, fraternidad, amor, ¿no? Entonces, estos no pueden ser ignorados por el entorno de la persona. ¿Mm? Y esto, independientemente del problema que se trate, de los sentimientos que la persona tenga y de sus pensamientos, son similares en todas partes del mundo, dice, ¿no? Ellos se manifiestan de esta manera: quiero morirme, no, la vida no sirve para nada, no vale para nada. Entonces, independientemente de los problemas raíz, ¿no? Otro interesante factor de riesgo son los abusos violentos, que hay que tener mucho cuidado ahí, porque también son generadores de este tipo de pensamientos perturbadores en la persona, ¿no? Por ejemplo, muchas privaciones, negligencia o abuso en la infancia, violencia doméstica, golpes, violencia psicológica también, no solamente física, ¿no? Maltrato en la casa, ¿no? O a veces se piensa que hogar, dulce hogar, lleno de paz, de amor, de armonía, pero a veces los hogares son sumamente perturbadores y donde existe una violencia que queda en esas cuatro paredes muchas veces, ¿no? La situación socioeconómica difícil, ¿no? O sea, hay muchos problemas económicos. También hace pensar a la persona que toda mi vida va a ser así. No tengo para comer. Con la justa me alcanzó para comprar un pan y una taza de té, por decir, ¿no? Falta de acceso a la educación de calidad y a oportunidades, ¿no? Problemas graves en al menos uno de las personas que los cuidan: alcoholismo, puede ser los padres, ¿no? O los tíos o quienes lo cuiden, alcoholismo, enfermedades mentales, se desaparecen de la casa o no tienen trabajo, ¿no? Entonces, todos estos elementos constituyen también un incentivo para este tipo de pensamientos negativos, ¿no? También el bullying, ¿no? A veces no le damos la importancia, pero el bullying es algo muy dañino en la mente, en el ser, ¿no? Se siente pues fuera de contexto, ¿no? O sea, todos los niños o los jóvenes son amigos, son como hermanos, y yo soy el raro, ¿no? A mí me tratan como si fuera un animal o algo peor, ¿no? Aislamiento, problemas interpersonales graves. Hay personas también que se aíslan, pues simplemente no quieren formar parte de los grupos, no les interesa y están solos. Ahí hay otros factores también que contribuyen a ellos. Trastornos mentales que pueden ser diagnosticados, ¿no? También el uso de drogas, de alcohol, también contribuye a ese desequilibrio. Personas que son impulsivas, agresivas, están a la defensiva para todo, o no los pueden ni siquiera mirar o hablar con ellos porque ya reaccionan de forma agresiva, ¿no? O toman decisiones sin tener en cuenta que afectan a alguien, sino simplemente deciden, ¿no? Experimentar afectos intolerables, ¿no? Por ejemplo, desesperación, depresión, desamparo, desesperanza, abandono, humillación, vergüenza, odio, envidia, y así, ¿no? Todo este tipo de, de emociones, sensaciones que desequilibran más a la persona, ¿no? Mire cuántas cosas pueden ser combinadas, sumadas o incluso aisladas que puedan atacar al equilibrio de la persona, ¿no?
Entonces, tenemos que tener claro cómo identificar a un potencial suicida. ¿Cómo lo identificamos? Para saber, ¿no?, si podemos ayudar o si está teniendo algún problema, ¿no? Entonces, tenemos que conocer cuáles son las señales que dan estas personas y buscar en su pasado, en su historia de vida y en su conducta lo siguiente. Si es una persona retraída, ¿no? O sea, no le gusta juntarse con los demás. Retraído quiere decir que prefiere estar solo, ¿no? No quiere comunicarse con los demás. Y también lo pones con alguien en un grupo y está callado todo el tiempo, no habla, no interrelaciona, nada, ¿no? Ni siquiera con familiares y amigos, ¿no? O también puede ser aquel que tenga una enfermedad psiquiátrica, ahí hay que tener especial cuidado, ¿no? Especial cuidado por las decisiones que pueda tomar de manera abrupta, ¿no? Si está con problemas de alcoholismo también, el alcoholismo, pues ya hemos dicho, distorsiona la razón, la toma de decisiones que puede, alguien que no bebe, que está en sus 5 sentidos, como dice, puede tomar una decisión razonable. El que está con efectos del alcohol puede verse impulsado por un desequilibrio producto del alcohol y tomar una decisión así radical, ¿no? Sin pensar, ¿no? Aquellos que presentan situaciones de ansiedad o de pánico de la nada, ¿no? Pánico, ese pánico que no puedes controlar, ¿no? Pánico hay veces que muchas veces llama a burla a las otras personas, pero ellos sí sienten un pánico real, ¿no? O situaciones de ansiedad, ¿no? También los cambios de personalidad, ¿no? Un momento están alegres, al rato están tristes, ¿no? O exacerbados, ¿no? O se irritan de un momento a otro, o entran en la onda depresiva, pesimista, o apática, no quiero hacer nada, ¿no? ¿Por qué no quieres hacer nada? Porque no va a salir, no va a funcionar, no hago nada mejor. Y así, ¿no? Ese tipo de pensamiento. Y un momento a otro no quiere comer, o come demasiado, o duerme demasiado, o no duerme. Y si ha habido un intento de suicidio previo también, hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, si lo intentó una vez, ¿por qué no lo podría intentar una segunda y sí funcionar, ¿no? Entonces, esta condición de sentir odio por sí mismo, ¿no? ¿Por qué soy así? Soy de esta forma, pienso de esta forma, no sé, cualquier defecto se encuentra, ¿no? O se siente culpable se siente culpable por algo, sentirse inútil, o siente vergüenza, humillación, ¿no? Bien, todos estos síntomas que uno debería prestar atención, ¿no? También, miren, hay veces en broma, ¿no? La gente dice, ¿no? A su pareja le dicen, si tú te mueres, yo al día siguiente me muero, ¿no? ¿Ve? Una pérdida reciente, ¿no? Muerte. O un divorcio también. Si tú te divorcias de mí, yo me mato, dice. Cree que lo están diciendo de broma y de repente lo están diciendo de verdad. Una separación, etcétera, ¿no? Y si ha habido antecedentes familiares también. A un familiar que se haya suicidado es como un mal ejemplo que queda grabado en el inconsciente muchas veces, ¿no? Si alguien de repente comienza a cerrar sus temas, cerrar sus tarjetas de crédito, pagar sus deudas, dice voy a escribir un testamento, pero ¿por qué? No da razones y comienza a hacerlo, ¿no? Se libera de deudas, comienza a regalar cosas, no sé.
Entonces, como que está pensando irse de viaje, pero un viaje sin retorno. Sentimientos de soledad, desamparo, falta de esperanza, ¿no? Me siento solo. Puede estar rodeado de gente, pero se siente solo. O que comience a escribir cartas de despedida, en doble, como que se va de viaje, pero no dice a dónde se va. O sea, o que tenga una enfermedad física que lo hace sentirse muy triste, ¿no? Y habla y hable de la muerte. Ya cuando me tocará, ya en cualquier momento me voy, que no sé, hablando de la muerte, ¿no? Y del suicidio. Y también hay factores espirituales que ya algo hemos comentado, ¿no? Pero es interesante tenerlos en cuenta, ¿no? Que nos van a empujar a este tipo de actitudes, ¿no? Disgusto por la vida, por ejemplo, ¿no? Falta de fe y conocimiento de la justicia y misericordia de Dios, ¿no? O sea, si no entendemos nuestra realidad espiritual, la realidad espiritual, vamos a caer en esto, disgusto por la vida, disgusto por la vida. Pero si yo entiendo realmente qué soy, para qué estoy, hacia dónde voy, de dónde vengo, cuál es el sentido de la vida, nunca voy a sentir disgusto por la vida, al contrario. Si no tengo fe, o sea, no, mi fe es muy débil, o es una fe de esas ciegas, ¿no? Una fe ciega, entonces la fe ciega se quebranta también, ¿no? O se vuelve fanático la persona o se vuelve incrédulo. Entonces, por lo tanto, no conoce ni entiende la justicia y misericordia divinas. Si también no tiene el conocimiento, ¿no? Dice, trata de escapar de los problemas, en vez de resolverlos, en vez de afrontarlos, en vez de tener una visión de fe, como no cree, tiene incertidumbre de lo que va a pasar después de la muerte, trata de escaparse, ¿no? También si la persona está ociosa y harta, o sea, el ocioso, como no tiene nada que hacer en teoría, entonces comienza a pensar tonterías y puede ser influenciado por espíritus inferiores también. Igual el que, por ejemplo, dice, bueno, yo tengo recursos económicos, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a hacer nada? Entonces me dedico a gozar, nada más. Pero eso también harta, ¿no? ¿No? La saciedad está ligada a una vida monótona, sin metas, ¿no? Sin metas. Por más que me guste hacer algo, si lo hago siempre y es algo material, no me va a llenar. De repente la primera vez, las 2 veces, pero después voy a sentir un sinsabor en la vida, ahí, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no? Entonces, estas cosas son aprovechadas por espíritus inferiores que están buscando la oportunidad para inducirnos a hacer cosas indebidas como suicidarnos. Entonces, nos ayuda el conocimiento. El conocimiento nos ayuda mucho y especialmente el conocimiento de la parte espiritual. Para ello tenemos las enseñanzas que hemos heredado del profesor Kardec, ¿no? Entonces, y nos dice, ¿no? Miren, en el libro de los espíritus, en la pregunta 155, dice, del apego a la materia surgen dificultades de separación en el momento de la muerte y especialmente el suicidio cuando el espíritu acompaña el horror de la descomposición de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, nos dice acá, ¿no? No nos apeguemos tanto a lo material, porque cuando nos toque partir al otro plano, va a ser muy difícil que nos separemos de nuestro cuerpo material. Entonces, también nos dice en la pregunta 165, el conocimiento del espiritismo permite al espíritu comprender con anticipación
la situación en la que se encuentra y esto le provoca menos perturbaciones en el regreso al mundo espiritual. El conocimiento ayuda mucho. Si yo entiendo que tengo que pasar por un ciclo de vida material y de ahí regresar a la casa, que es el plano espiritual, y que voy a continuar vivo y cómo es y qué voy a hacer y qué cosas puedo experimentar en el otro plano. Si yo conozco todo eso, entonces me va a ayudar mucho, ¿no? En cambio, aquel que no conoce qué va a pasar después de la muerte, entra en pánico, pues, ¿no? Ay, qué miedo, qué cosa será, y comienza a imaginarse todo lo que culturalmente he aprendido, ¿no? Y si me toca el infierno, el fuego, el diablo y todas esas cosas, tonterías, comienza a imaginar y causa sufrimiento y angustia, ¿no? Entonces, ¿cómo prevengo el suicidio? En realidad no es solamente un enfoque único, sino hay un enfoque multidisciplinario para ayudar a una persona, ¿no? Entonces, la primera es comunicar, ¿no? Comunicar información buena que pueda ayudar. No complicar ni surgir más dudas o pesimismo, sino al contrario, ¿no? Comunicación adecuada, ¿no? Miren, profesionales de la salud, de la educación, agentes sociales, legisladores, familias, comunidades, inclusive la fe religiosa, deben darle valor a la vida y estimularla para que valga la pena ser vivida. Entonces, esto va a ser un instrumento de ayuda para vencer a la intención de quitarse la vida, lo cual es totalmente equivocado y engañoso, porque la vida no te la quita, solamente le quitas la vida al cuerpo, pero tú sigues viviendo. O sea, es algo engañoso. En los centros espíritas hay acciones de apoyo para la persona que pueda estar con este tipo de ideas circulantes en su mente, ¿no? La oración es una ayuda muy, muy grande para estas personas. Está disponible en las casas espíritas. El pase espírita también. Algún día vamos a una charla, ya hemos tocado, pero podemos volverlo a tocar. ¿Qué cosa es el pase espírita? ¿En qué consiste? ¿Y cómo puede ayudar? Son tratamientos espirituales, ¿no? El estudio, o sea, entender la realidad espírita también es importantísimo para no estar especulando o dejarnos que otra gente nos vendan fantasías o cosas que no son reales, ¿no? Y tener la mente y las manos ocupadas, ¿no? Para el trabajo, pero el trabajo en el bien, ¿no? O sea, situaciones edificantes, ¿no? Trabajar no en cosas que me hagan caer, denigrarme, sino al contrario, ayudar a los demás, ¿no? Trabajo solidario en el bien. También la asistencia fraterna que se da en los centros espíritas ayuda, es como una equivalente pues a un consultorio psicoterapéutico, ¿no? Algo así, pero con el enfoque espiritual. Y también las sesiones de esclarecimiento a los espíritus obsesores, si es que fuera el caso, ¿no? Entonces, miren lo que nos dice Emmanuel en el libro Primeros Auxilios, ¿no? Nos dice, entrégate al servicio del bien al prójimo, sea lo que sea, y esfuérzate por olvidar, porque la destrucción voluntaria de tus posibilidades físicas no solo representa un acto de desconsideración con las bendiciones que te enriquecen la vida, como también será tu retiro obligatorio a la intimidad de ti mismo, en la cual por un tiempo indefinible permanecerás en el envolvimiento de tus propias perturbaciones. Este es un llamado, pues, al trabajo, como decía, servicio en el bien, ¿no? Al trabajo, o sea, mientras tu vida esté enfocada en algo altruista, de servicio a los demás,
le estarás dando sentido y te sentirás recompensado, te sentirás pleno, ¿no? ¿Sí? Porque estás dándole sentido a tu existencia, ¿no? Si no, como dicen, tu mismo desequilibrio va a ser tu propia perturbación luego de pasar al otro plano. Concientizar a las criaturas al respecto de las consecuencias del acto del suicidio, en el más allá, de los dolores que laceran a la familia y del ultraje a las leyes divinas, es un método saludable para reducir la incidencia de esta solución insoluble. Dialogar con bondad y paciencia con las personas propensas al suicidio, sugerirles que se den un poco más de tiempo mientras el problema se amolda o cambia, ¿no? Porque hay momentos en que los problemas pues se vuelven más, hay una crisis, ¿no? Entonces las personas, como son ansiosas, quieren que esa crisis pase, y como no pasa, optan por estas decisiones radicales, ¿no? Entonces es interesante que las personas, todos, incluidos nosotros, aprendamos a cultivar la paciencia, por ejemplo, ¿no? La tolerancia, la paciencia, ¿no? Y encontraremos el equilibrio y todos los beneficios que esto nos da. Es muy importante, se los digo. Entonces, evitar ofrecer motivos ilusorios para esperanzas fugaces que el tiempo deshace. Fomentar la valorización personal. Todos somos valiosos ante Dios. Encender una luz en el túnel de la desesperación de la persona, entre otros recursos. Son terapias preventivas que se fortalecerán el ejercicio de la oración, las lecturas optimistas, espirituales, en los pases y en el uso del agua fluidificada. ¿Sí? Temas de la vida y la muerte, Manuel Filomeno de Miranda, psicografiado por nuestro querido Divaldo. Miren, desde el más allá, los espíritus también nos aconsejan y nos dan estas guías, ¿no? Para poder apartarnos de caer en estas situaciones equivocadas. Entonces, acá algo muy importante, la prevención del suicidio comienza en casa, en la casa, y con la práctica del evangelio en el hogar. La práctica del evangelio en el hogar es como prender un faro en medio de la noche para iluminarnos, ¿no? Abre el camino hacia una solución liberadora para toda la familia, no solamente la familia encarnada, sino también la familia espiritual, ¿no? A través de la higiene mental, en el reajuste de los sentimientos a la práctica del verdadero bien, así como el cumplimiento del deber en las vibraciones armoniosas originadas de la comunión de la mente con la luz que de lo alto irradia, en tonos de beneficencia para quienes la buscan, la individualidad encarnada podrá ser inmunizada de tal contagio, como una vacuna, así como el hombre está inmunizado de males epidémicos propios del físico terrestre, como las sustancias profilácticas propias de la organización carnal, es decir, vacunas espirituales también, ¿no? En el caso de un virus psíquico, es claro que el antídoto será análogo, armonizado en energías opuestas, también psíquicas. A su vez, existiendo en la ley que guía la patria invisible, órdenes perennes para que se eviten en lo posible desastre de tal envergadura, todos los esfuerzos empleados a fin de cumplirlas bien, constituyendo un deber sagrado para nosotros, para preservar a los hombres en general y a los niños en particular de accidentes de esta naturaleza. Sí, últimamente también se están dando esos casos que son muy tristes de suicidios de niños, ¿no? Entonces, no hay que descuidar eso también, ¿no? Está en el libro, miren, Memorias de un suicida, de Juan Pereira. Bueno, vamos llegando a las conclusiones. Entonces, cerrando el tema, vamos con un recordalis y concluyendo acá. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vida? El objetivo se logra a través de lo que Jesús nos indicó, ¿no? El amor, ¿no? Entonces, el objetivo de la vida es amar. Amar en el verdadero sentido de la palabra, el amor cristiano, ¿no? A eso se refiere. Encontrar el sentido existencial y hacerlo realidad es una razón fuerte para vivir.
Y es fundamental despertarnos a la realidad de la inmortalidad del alma y a la realidad de los espíritus que somos, debiendo tener el esfuerzo y dedicación para superar los desafíos existenciales. Esto es lo que condensa un poco lo que hemos venido conversando, ¿no? Darle un sentido a la vida, ¿no? El sentido existencial, ¿no? Entonces, y eso es una palanca para poder tener alegría de vivir, ¿no? Lo otro que nos dice es entender la realidad espiritual, ¿no? Estudiarla, entenderla. Y eso nos va a dar fortaleza para poder superar todos los desafíos que la vida nos presenta, por muy difíciles que sean. Hay de todo en esta vida, ¿no? Hay sufrimiento que a veces creemos que nosotros tenemos el sufrimiento más grande, que es una cosa terrible. Y de repente no miramos al costado que nuestro prójimo está pasando por situaciones 100 veces peores que nosotros. ¿Mm? Las vidas vacías son el resultado de nuestro aislamiento social debido al caos moderno, ¿sí? O sea, tener cuidado en esto, en no caer en estas situaciones de vacío, ¿no? Vacío existencial. Entonces, la doctrina espírita, que es en realidad el consolador prometido por el Maestro Jesús, en realidad constituye un tratamiento divino, ¿no? Jesús es el tratamiento, el terapeuta divino, ¿no? Pues llena nuestros espacios mentales y nuestro tiempo de nuestras vidas con bendiciones para nosotros y para aquellos que nos rodean. El mensaje de Jesús es claro, ¿no? Entonces, entendámoslo, leámoslo, reflexionémoslo, e interioricémoslo y ponerlo a la práctica. Eso es lo que nos va a dar el antídoto para estas situaciones tristes, ¿no? Y no nos olvidemos, dice, la ayuda al prójimo impulsa nuestro crecimiento personal y espiritual en la construcción de una vida plena, contribuyendo en gran medida a la renovación de nuestros objetivos noblemente anhelados, ¿no? O sea, miren, el ayudar al prójimo nos ayuda a nosotros. Entonces, tengámoslo claro, ¿no? No es que solamente ayudo al prójimo, me estoy ayudando yo mismo. Entonces, eso que sea un impulso para que podamos trabajar de esa manera. Entonces, entender también que la mayoría de situaciones de suicidio pueden ser resueltas cuando la persona recibe ayuda para prevenirla antes de que suceda una crisis. O sea, puede prevenirse. Ante un caso de descontrol y trastornos emocionales, hay que buscar ayuda profesional, porque no es un tema sencillo, ¿no? Y que podamos reforzar en nosotros y en nosotros mismos las ganas de vivir y que comprendamos que los sufrimientos, decepciones y dificultades son parte de este mundo de pruebas y expiaciones. Claro, hay veces creemos que la tierra es un paraíso y la tierra no es un paraíso ni está poblada de santos, ¿no? La tierra no es un paraíso y la gente que estamos acá en el planeta habitándola no somos santos, no somos perfectos, ¿no? Entonces, obviamente vamos a encontrar sufrimientos, decepciones, dificultades, enfermedades, problemas, etcétera. Todos. Nadie va a decir, no, yo no, a mí no. No, todos estamos expuestos a estas cosas. Entonces, tenemos que confiar en Dios, en la justicia divina y en la misericordia de Dios que siempre va a estar con nosotros, ¿no? Él siempre nos va a abrir las puertas, nos va a abrir sus brazos para acogernos y darnos fortaleza y seguir adelante. Si nos equivocamos, nos dará una nueva oportunidad para continuar, ¿no? Entonces, mis hermanos, pedirle al Maestro Jesús que nos bendiga hoy y siempre, y para todos ustedes, muchísima paz en sus corazones y en sus almas. Espero que esta pequeña conferencia, que me he excedido un poco en el tiempo, haya sido de utilidad para comprender un poco este tema tan delicado y tan común en la sociedad actual en que vivimos. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos el próximo martes con otro tema también que sea de utilidad práctica para todos. Muchísimas gracias a nombre de Camino de Amor.
Y para los que deseen profundizar, hay un poco de bibliografía que se ha tomado, que son estos libros que están acá, que pueden tomarle una captura de pantalla para que puedan después revisarla con sus, en su propio momento, en sus tiempos, ¿no? Información valiosa que podemos revisar. Y bueno, invitarlos a propósito para revisar los mensajes, las enseñanzas de Jesús, pero aplicados a la vida práctica, todos los lunes a las 7:30, ¿no? En este mismo canal que estamos ahorita por Zoom, 374-804-3704, donde los esperamos. La entrada a esta reunión, a este espacio es libre, puede entrar cualquiera que quiera escuchar, aprender o también compartir, ¿no? Es una reunión que es corta, en realidad dura 3/4 de hora, máximo 1 hora, ¿sí? Todos los lunes. Y también aceptamos sus pedidos de oración por aquellas personas que estén pasando por enfermedades de su ciclo, que estén por enfermedades físicas, para personas que también estén pasando por desequilibrios mentales o espirituales, ¿no? O emocionales. También por familias que estén pasando por problemas o seres queridos que hayan recién desencarnado. Nos indican a través del número de WhatsApp que está indicado ahí, 987-549-886, y con mucho gusto oraremos por ellos. Bueno, nos despedimos por este día de hoy, por esta semana, de nuestros amigos de Facebook Live. Les agradecemos su acompañamiento semana a semana. Esperemos que esta información sea de utilidad y pueda aliviar o ayudar en algo a ustedes y a todos, en realidad nos ayude. Muchísimas gracias. Nos despedimos de los amigos de Facebook. Hasta el próximo martes. Gracias.